Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad de la SUAY. Vamos a hablar sobre la historia del cálculo infinitesimal y mi compañero Jorge va a hacer la interpretación de la derivada. Bueno, el periodo antiguo introdujo algunas de las ideas del cálculo integral, pero no parece haber desarrollado estas ideas de una manera rigurosa o sistemática. En el cálculo de áreas y volúmenes, la función básica del cálculo integral puede ser rastreada en el tiempo hasta los papiros matemáticos de Moscú del año 1890 a.C., en los que un egipcio calculó satisfactoriamente el volumen del tronco de una pirámide. De la escuela de los griegos, Eudoxo usó el método exhaustivo, el cual prefiguraba el concepto de límite para calcular áreas y volúmenes, mientras que Arquímedes desarrolló más allá de su idea inventando un método heurístico denominado exhaustación que se asemeja al cálculo infinitesimal. El método exhaustivo fue más tarde usado en China en el siglo III a.C. para encontrar el área del círculo. En el siglo V después de Cristo se usó lo que más tarde sería llamada la teoría de los indivisibles por el matemático italiano Bonaventura Cavalieri para encontrar el volumen de una esfera. Cerca del año 1000 después de Cristo, el matemático islámico Al-Hazen fue el primero en derivar la fórmula para la suma de la cuarta potencia de una progresión aritmética, usando un método a partir del cual es fácil encontrar la fórmula para la suma de cualquier potencia integral de mayor orden. En Europa, el trabajo fundacional fue un tratado del matemático italiano Bonaventura Cavalieri, quien argumentó que los volúmenes y áreas debían ser calculados como la suma de los volúmenes y las áreas de delgadas secciones infinitesimales. Estas ideas eran similares a las expuestas en el trabajo del método de los teoremas mecánicos de Arquímedes, el cual estuvo perdido hasta principios del siglo XX. El trabajo de Cavalieri no fue bien respetado, ya que sus métodos pueden llevar a resultados erróneos y porque las cantidades infinitesimales que introdujo eran desacreditadas al principio. El estudio formal del cálculo combinó los infinitesimales de Cavalieri con el cálculo de diferencias finitas desarrollado en Europa más o menos al mismo tiempo. La combinación fue lograda por John Wallis, Isaac Barrow y James Gregory, probando estos últimos el teorema fundamental del cálculo integral en el año de 1675. La regla del producto y la regla de la cadena, la noción de derivada de mayor orden, las series de Taylor y las funciones analíticas fueron introducidas por Isaac Newton en una notación idiosincrásica que usó para resolver problemas de física matemática. En sus publicaciones, Newton reformuló sus ideas para acomodar el idioma matemático de la época, reemplazando cálculo con infinitesimales por argumentos geométricos equivalentes. Estas ideas fueron sistematizadas en un verdadero cálculo de infinitesimales por Gottfried Wilhelm Leibniz, quien fue originalmente acusado de plagio por Newton. Es ahora reconocido como inventor independiente del cálculo y un gran contribuyente a este. Su principal contribución fue el proveer un conjunto de reglas claras para la manipulación de cantidades infinitesimales, permitiendo el cómputo de derivadas de segundo orden y de orden superior, y estableciendo la regla del producto y la regla de la cadena en su forma diferencial e integral. A diferencia de Newton, le puso mucha atención al formalismo y a menudo le dedicaba varios días a determinar los símbolos apropiados para los conceptos. Desde los tiempos de Leibniz y Newton, muchos matemáticos han contribuido al desarrollo continuo del cálculo. En el siglo XIX, el cálculo comenzó a ser planteado más rigurosamente por matemáticos como Cauchy, Riemann, Weierstrass. También fue en este periodo que las ideas del cálculo fueron generalizadas al espacio euclidiano y al plano complejo. Lebesgue generalizó la noción de la integral de tal manera que virtualmente cualquier función tenga una integral, mientras que Laurent Schwartz extendió la diferenciación casi así de la misma manera. En el siglo XIX, los infinitesimales fueron reemplazados por los límites. Los límites describen el valor de una función en un cierto valor de entrada en términos de sus valores en un punto cercano. Capturan el comportamiento a pequeña escala como los infinitesimales, pero se usan el sistema ordinario de los números reales.
Bueno, antes de comenzar con la interpretación, quisiera explicarles cuál sería el uso o el aplicativo del cálculo infinitesimal en nuestra carrera. Nosotros al estudiar ingeniería en producción siempre estamos al tanto de procesos, de fallos, de tiempos, con lo que teniendo una cantidad infinita podremos ser muchos más exactos en nuestras mediciones y poder llegar a una mejora continua. Es en cuanto aplicamos el cálculo infinitesimal para siempre llegar a un cálculo exacto, a un número exacto y tener un margen de error mínimo. Bueno, a continuación voy a proceder con la explicación de la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, para proceder con esta interpretación, vamos a trazar una curva que es igual a y, que es igual a f de x, y cortamos con una secante que corte en dos puntos cualquiera, que en este caso van a ser los puntos P y Q, que van a ser P, x1, y1 y Q, x2, y2, que a su vez estos puntos PQ son P, que es igual a x, f de x, porque y es igual a f de x, y Q, que es igual a x más delta x, f de x más delta x. Entonces, para proceder con esta explicación vamos a sacar la pendiente de la recta secante, que esto es igual a la variación de y con respecto a la variación de x, que es esta recta que corta en dos puntos cualquiera a la curva. Entonces es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces lo que tratamos de hacer para hallar la ecuación de la recta tangente es hacer que esta recta sea lo más aproximada al cero para que llegue a tocar un solo punto a la curva. Entonces esto llega a ser que la pendiente de la recta tangente es igual a el límite de la variación de x tendiendo a 0. Y reemplazamos estos puntos en los puntos que habíamos dado en base a f de x. Entonces y2 es igual a f de x más delta x menos f de x, y todo esto sobre x más delta x menos x. Entonces simplificamos las x y tenemos que la pendiente de la recta tangente es igual al límite de delta x tendiendo a 0, y es igual a f de x más delta x menos f de x sobre la variación de x. Entonces esto es igual a la derivada de y con respecto a x, que es igual a f de x más delta x menos f de x, y esto sobre la variación de x. Entonces con esto podemos concluir que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado.